Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de la Escuela Bíblica. Vamos a iniciar este servicio alabando el nombre del Señor con el himno Bellas Canciones Perennes. Se encuentra en la página 60 de nuestro himnario. Página 60 de nuestro himnario. Ha sido enviada la foto del himnario, puesto que nuestro computador no está muy lento, el que tiene los himnos para poder proyectarlos, pero está la foto en el chat de la iglesia. Bellas Canciones Perennes, página 60. Bellas canciones perennes, voces de lira y laúd, digan con suaves murmullos, Dios ya no da salud. Hasta los tiempos postreros, cantos de paz y amor, glorias a Dios en lo alto, rinda la gratitud. Célico alcázar construye su gran fidelidad. Bajo sus bóvedas reinan misericordia y paz. Pacto que mira su electo, siervo David el fiel, cuya posteridad santa reino sin fin tendrá. Pueblo feliz el que sabe de su venida el sol, luz de su rostro le irradia, vivida el corazón. Eres Señor de los tuyos, el refulgente sol, de fe sacratísimo centro, óptimo galardón. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites de poder abrir nuestros ojos el día de hoy y poder iniciarlo, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este maravilloso momento en el cual estaremos, Señor, con tu ayuda, estudiando, Señor, tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor, necesitados y faltos de ella. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos hables a lo íntimo de nuestro corazón a través de tu palabra. Dios eterno, ella siempre llega en el momento propicio. Señor, ella nos consuela, ella nos enseña, nos instruye, nos adoctrina, nos disciplina. Señor bendito, como hijos tuyos, necesitamos, Señor, cada día más acercarnos más a ti. Por eso te rogamos, Señor, que tú perdones las faltas con las cuales nos acercamos a ti. Perdónanos, Señor, nuestros pecados que están siempre delante de tu presencia
y tu sangre maravillosa en esta hora nos lave, Señor, y nos limpie completamente nuestros pensamientos, nuestro ser interior sea lavado con tu sangre, nuestro ser espiritual, Señor, pueda ser vivificado a través del poder de tu palabra. Señor, te presento nuestra escuela bíblica, ella está en tu mano poderosa. Tú eres nuestro Maestro, Señor. Ven a mostrarnos, Señor, los misterios insondables que en ellas hay. Te damos gracias por la escuela bíblica de niños. Gracias, Señor, ha sido una bendición en nuestro medio. Muchos frutos, Señor, han llegado a través de ese ministerio. Te pido, Señor, por todo el equipo, Señor, que trabaja en este ministerio. Guárdalo, Señor, protégele, llévate el cansancio, dale nuevas ideas, Señor, para continuar adelante hasta el día en el cual tú vengas por nosotros y a nosotros los adultos, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio, podamos ser fortalecidos por el poder de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el último capítulo del libro de los Hechos. Eso es el capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Si bien nuestra lección estará centrada entre los versículos 11 y 15, daremos lectura a la palabra del Señor desde el versículo 11 al 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del versículo 11 al 22. Tiene por título Pablo llega a Roma. Hechos, capítulo 28, del versículo 11 al 22. Daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os
entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, todos. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la porción de tu palabra ya ha sido entregada, ya ha sido leída. Señor, te pido que prepares nuestro ser interior, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder ver tu gloria. Dios eterno, en este relato bíblico, nuestras almas, Señor, sean fortalecidas, tu palabra pueda ser revelada y declarada a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de continuar este estudio de la palabra del Señor, donde el apóstol, por lo que leímos, finalmente llega a Italia y también, ¿no es cierto?, desembarca. El resto del camino, hoy día vamos a ver el último trecho que él hace embarcado, ¿no es cierto?, a través de la nave alejandrina, pero luego ya él llega a tierra, donde continúa a pie hasta llegar a Roma, que es el lugar donde él espera ir para poder apelar a César. Pero más que eso, él tenía muchos deseos de visitar Roma por las noticias que él tenía de los cristianos que ya había allá. Es decir, el Evangelio no llegó a través de Pablo a esa ciudad. Tanto es que la carta que él escribe la hace diciendo, en algún minuto la referencia los vamos a ver, tengo mucho deseo en llegar hasta ustedes, tengo mucho deseo de congregarme con ustedes. Quiere decir que la carta el apóstol la escribió en todo este intertanto, la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, donde, como vimos por la palabra del Señor, fue recibido por los hermanos. Entonces, es maravilloso cómo el Señor, ¿no es cierto?, cumple su promesa y le permite llegar acá, yendo, digamos, a nuestros versículos. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Digamos que invernaron porque recordemos que ellos salieron muy tarde de donde estaban y por eso los alcanzaron entre ellos el viento Euroclidón. Salieron muy tarde. La recomendación de Pablo fue: esperemos. Y ahí es donde pasaron estos 15 días, esta gran tormenta, esta gran tempestad, la cual acompañamos con la ayuda del Señor durante el estudio de la escuela bíblica. Entonces, ahora que llegaron a este lugar, esperaron ahí 3 meses, precisamente hasta que se abrieran de nuevo las embarcaciones rumbo a Italia. Y es ahí entonces como a los 3 meses Pablo y sus compañeros de viaje consiguieron pasajes para Italia en otro carguero de trigo alejandrino que había invernado en Malta, ¿cierto? Esperaron que se abriera de nuevo el flujo de embarcaciones. Entonces ahí fue donde ellos embarcaron. En aquel tiempo los barcos tenían mascarones de proa. 2 de los dioses favoritos de los marineros eran los mellizos de la mitología griega, Castor y Pólux,
que se supone que eran talladas, que eran los guardianes de los marineros. Por lo tanto, a todos los marineros les gustaba viajar en este tipo de embarcaciones. Entonces las embarcaciones tenían el nombre, ¿no es cierto?, de estas figuras talladas en su frente, en la proa. Esta última parte de la navegación fue tan próspera como desastrosa había sido la anterior. Ellos avanzaron mucho en poco tiempo, casi 300 kilómetros en 2 días. Vamos a ver después más al detalle. Me llama la atención que a veces nosotros como cristianos tenemos dudas respecto de ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿Dónde visitamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nosotros nos paramos? Y podemos ver acá que esta nave tenía estos tallados y se llamaban Castor y Pollux de la mitología griega. Entonces, parece que esa materia como que nosotros no queremos abordarla. ¿Cómo nos comportamos los cristianos en un lugar que no es el nuestro? Donde hay mitología, donde hay superstición, donde hay este tipo de cosas. Y vimos que cuando Pablo llega a Malta, como también ahora viajando en una nave que tiene derechamente, ¿no es cierto?, estas dos imágenes que inclusive hace mención al tercer signo del zodíaco Géminis, gemios, mellizos en este caso, ¿no es cierto?, Castor y Pollux. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Y me llama la atención que el apóstol nunca ni siquiera hace mención, ni siquiera se acuerda de estas cosas. Es decir, cuando los naturales de Malta lo trataron como, ¿no es cierto?, como un enemigo y luego como un dios, debieron decirle cosas. Pero Pablo se comportó de la manera normal, absolutamente. Él no dijo, no, aquí yo no puedo estar porque ellos creen en estas cosas. O yo no voy a viajar en ese barco porque ese barco tiene estos tallados. No, no hay mención de eso, lo cual nos muestra la seguridad que como cristianos nosotros debemos tener en quién hemos creído. Eso es fundamental. Si nosotros vamos a entrar en duda, si nosotros va a comenzar el temor por este tipo de cosas, no sabemos en quién hemos creído. Nuestro Dios es el Dios, gracias. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Eso no significa que yo me tengo que exponer como cristiano, pero si en algún minuto me corresponde, por las circunstancias, yo tengo que estar muy cierto, muy claro, muy a plomo en que mi Dios es el único Dios al cual no hay que andarlo trayendo porque tiene pies. ¿No es cierto? Él tiene manos y hace obra con sus manos, me transformó mi vida. Tiene oídos y me oye, escucha mi petición. Cuando estoy afligido me habla por su palabra, me habla de diferentes maneras. Entonces, es interesante cómo esto no lo mueve al apóstol para nada. Oye, no puedo ir acá porque tiene estas imágenes. No, tú sabes en quién has creído y con aplomo debemos comportarnos, no nosotros exponernos. Eso es otra cosa. Yo ir y no, aquí da lo mismo. No, las circunstancias lo llevan a Pablo a ir, pero no hace mención Lucas de que Pablo haya dicho alguna cosa. No. Entonces, ese tipo de temor que muchas veces, ¿cómo me tengo que comportar aquí? Usted compórtese como un cristiano. Yo me debo comportar como un cristiano, como un hijo de Dios. Si somos requeridos, tendremos la palabra. Y con nuestros hechos, con nuestro testimonio, hablamos, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice acá,
que no pudieron continuar el viaje hasta el comienzo de la primavera, cuando se abrieron nuevamente los mares. Plinio el Viejo, que es un escritor, ¿no es cierto?, dice que los mares están cerrados hasta el 10 de marzo. Esto puede ser para los viajes que van más allá de la costa. En la práctica efectiva, el estado de tiempo determinado de reanudación de la navegación en cualquier año en particular. Probablemente alrededor del 8 de febrero zarpó de Malta. La nave en que se embarcaron era alejandrina también y probablemente también pertenecía a la flota de cereales. Había pasado el invierno en Malta, presumiblemente en el puerto de Valletta. Los barcos, como las posadas, recibían sus nombres por sus mascarones de proa. Aquí aparece la palabra en griego. Los mellizos celestiales que formaban el mascarón de proa de este barco eran Castor y Pollux, patrones de la navegación y objeto favorito de la devoción de los marinos. Su constelación Géminis se consideraba señal de buena suerte ante una tormenta. Y aquí hay un escrito de Horacio, en las Odas de Horacio, ¿sí?, en la Gracia. Muchas gracias. En las Odas de Horacio dice acá, un escrito de estas odas, dice: luego, en medio del salvaje rugir del Egeo, el mar donde ellos habían estado, las brisas y los hermanos mellizos guiarán mi pequeño barco hasta la costa. Entonces ahí muestra que, ¿no es cierto?, los marineros, la mitología, creían que estos mellizos los cuidaban y los protegían. Entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿y yo como cristiano qué hago ahí? La circunstancia llevó a Pablo a subir a ese barco. Bueno, pero nosotros sabemos, eso no nos puede provocar miedo ni dudar de lo que nosotros hemos creído y nosotros hemos vivido con Cristo, bajo ninguna circunstancia. En el versículo 12 dice: hicimos escala en Siracusa y pasamos allí 3 días. En este barco entonces zarparon de Malta y probablemente después de un día de navegación llegaron al gran puerto de Siracusa en la costa oriental de Sicilia. Ya vamos a mostrar el mapa, pero si recordamos, Italia es como una especie de bota, el final de Italia. Entonces, de Malta ellos podrían tomar la costa este o la costa oriental, y esa es la que ellos tomaron. Ahí vamos a, ¿no es cierto? ¿Pueden mostrar Malta con el cursor? Ahí está Malta. Ahí es donde llegaron al gran, después de la tormenta, el naufragio, y de la bota que se ve ahí, que es Italia, llegan a Siracusa, que es el primer puerto. Ese que está ahí. Ese que está ahí, exactamente. ¿Puede dejarlo ahí nomás para poder mostrar toda la secuencia? Allí pasaron 3 días, posiblemente, como lo sugiere, debido a que el viento sur que los trajo de Malta amainó. Siracusa, con sus 2 puertos, era la ciudad más importante de Sicilia. Fue fundada como colonia corintia en 734 a.C. y pasó a dominio de Roma durante la Segunda Guerra Púnica, el 212. Acá tengo una descripción muy interesante que nos ayuda a ver cómo había hombres importantes en toda esta parte. Arquímedes, nuestros estudiantes deben conocerlo, Arquímedes fue un matemático importantísimo. Él vivió en Siracusa, en este puerto que estamos mostrando ahí, en Siracusa. Y cuando fue la dominación romana, que es lo que acabo de leer acá en el libro,
Dice acá un escrito, Arquímedes, el famoso matemático, vivió en Siracusa. Cuando los romanos conquistaron la isla, un soldado puso una daga en su garganta, en la garganta de Arquímedes, mientras resolvía un problema de matemáticas. Dibujando en la tierra, Arquímedes le dijo, para, estás perturbando mi ecuación, y el soldado lo mató. Entonces, en esta ciudad Siracusa, donde llega ahora el apóstol, vivió un matemático famosísimo, antes de la dominación de Roma, el matemático Arquímedes. En el versículo 13, de allí levamos anclas y llegamos a Reggio. Después de un día se levantó un viento sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Puteoli se dice en español, ¿sí? Y acá es donde se ve que lo que se demoraron tanto antes, ahora lo avanzan de una manera muy rápida. Desde Siracusa navegaron hacia Reggio di Calabria, en la punta de la bota de Italia. Reggio era un puerto importante del lado italiano del estrecho de Messina, a unos 10 kilómetros de Messina, en el ángulo nordeste de Sicilia. Tuvieron que esperar un leve lapso en Reggio hasta que soplara un viento apropiado que los llevara a través del estrecho, pero la demora no fue prolongada porque después de un día se levantó un viento del sur y al día siguiente llegaron a Pozzuoli, en la bahía de Nápoles, Puteoli en español, después de haber recorrido una distancia de unos 324 kilómetros en menos de 2 días. 2 días para 300 kilómetros es demasiado rápido, quiere decir que el viento estaba muy fuerte. Pozzuoli era entonces, como lo es ahora, la parte más protegida de la bahía de Nápoles. Era el puerto principal del sur de Italia y en especial era un gran emporio de los barcos trigueros alejandrinos. Séneca, en una de sus epístolas, ofrece un interesante relato gráfico de la llegada de la flota alejandrina. Los barcos alejandrinos eran especiales porque traían el cereal, donde se abastecía todo el imperio, prácticamente toda Europa, toda esta parte. Entonces, cuando llegaban los barcos alejandrinos, donde venía Pablo, había una escena muy, muy gráfica. A todos los barcos que entraban a la bahía se los obligaba a arriar sus gavías. Las gavías eran las velas. Todos eran obligados a arriar sus velas, excepto a los barcos trigueros, que tenían permiso de llevar la suya. Por lo tanto, se podía distinguirlos apenas aparecían a la vista. La práctica consistía en mandar adelante naves veloces, tabeliare, que para anunciar la pronta llegada de la flota y el hecho de que llevaban izadas sus velas, las hacía reconocibles de entre las otras naves. Por lo tanto, la nave era avistada, ¿no es cierto?, por las velas que se mantenían en alto a la entrada de la bahía de Nápoles. Todos los otros barcos estaban obligados a arriar sus velas y ellos tenían que mantenerla. Entonces, allá venía un barco alejandrino que traía trigo, cereal, ¿no es cierto?, para el imperio. En el versículo 15 de nuestra lección dice: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aquí ya estamos en tierra. Aquí ya desembarcó el apóstol y ya continúa hacia Roma, absolutamente en tierra. Un viaje de pocos kilómetros desde Puteoli lo llevó a la Vía Appia, una de las grandes carreteras romanas del sur de Italia, bautizada así por Apio Claudio, bajo cuya censura
se la planeó en el 312 a.C. Por esta carretera se dirigieron a Roma, pero los cristianos de la capital ya habían recibido noticias de su proximidad, transmitida probablemente por los hermanos de Pozzuoli, y varios de ellos partieron hacia el sur por la vía Apia para encontrarse con Pablo y escoltarlo durante el resto del viaje a Roma. Algunos de ellos llegaron hasta las Tres Tabernas, el lugar de parada en la vía Apia, unos 53 kilómetros de Roma. Otros caminaron 16 kilómetros más y se encontraron con él en el foro de Apio, el mercado de Apio. Horacio, en sus escritos también menciona que Apio dice: luego el foro de Apio lleno casi hasta la asfixia de publicanos vibrones y gente de mar. Es decir, el mercado de Apio era un lugar absolutamente cosmopolita donde se juntaba toda la gente. Es un puerto, por lo tanto, imaginemos, llegando, ¿no es cierto?, las naves hasta ahí, se producía todo este alboroto. Y es ahí donde reciben a nuestro hermano Pablo. Los hermanos fueron a encontrarle hasta allá. Hablando ahora ya del apóstol, ya vimos la parte, ¿no es cierto?, geográfica y social del lugar. Hablando ya directamente del apóstol, lo que más le estrujaría el corazón a Pablo sería enfrentarse con Roma casi solo. Iba preso Lucas y probablemente otro más, y ahí estaba, solo. Y entonces sucedió algo maravilloso. El foro de Apio está a 70 kilómetros de Roma, como acabamos de leer, y las Tres Tabernas a 50 en la vía Apia que unía la costa con Roma. Allí le salieron al encuentro algunos representantes de la comunidad cristiana de Roma. La palabra griega en la que se usa para indicar la delegación de una ciudad que sale a recibir a un general o a un rey o a un conquistador. Es decir, la palabra griega que usan es como que fueron a buscar a una gran personalidad, a un gran personaje, como si fuera un rey o como y lo fueron a recibir una gran delegación, como si fuera un general, un rey o un conquistador. Salieron a recibir a Pablo como uno de los grandes de la tierra. Y él, al verlo, dio gracias a Dios y se animó considerablemente, como dice el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las Tres Tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué fue concretamente lo que le animó? Seguramente el darse cuenta de que no estaba solo, ni mucho menos. Y nosotros como cristianos debemos recordar y saber de que nunca estamos solos. Siempre el enemigo viene a decirnos: mírate, estás solo, nadie te llama, mira para el lado, nadie te escucha. Siempre él viene con esto, pero nosotros cristianos, así como Pablo recobra aliento, porque se encontró con estos sus hermanos. El cristiano nunca está solo. Es consciente de que tiene una nube invisible de testigos con él a su alrededor. Como le dijo el profeta en la oración: Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea las gentes, los carros de fuego y gente de a caballo que estaban con él. El cristiano es consciente de qué forma es parte de una comunidad que se extiende por toda la tierra, Nosotros estábamos con mi esposa estos días visitando un lugar
y de repente me dice, mira, esa niña debe ser cristiana. Efectivamente, yo lo confirmé porque es la esposa de un conocido mío, hermano. ¿Se da cuenta? Si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, el enemigo quiere que nosotros nos cerremos, nos enfrasquemos en nuestros pensamientos y nos victimicemos inclusive y nos sintamos así. Pero si nosotros empezamos a observar a nuestro alrededor cómo el apóstol cobró aliento, lo vinieron a recibir, lo vinieron a buscar. Qué linda es la comunión, qué linda es la comunión. Y en tercer lugar, es consciente el cristiano de que esté donde esté, allí está Dios. Donde estemos, en la circunstancia que estemos. Pablo estaba en un barco que decía, aquí nosotros veneramos a estos mellizos Cástor y Pólux, pero allí estaba Dios con Pablo, porque Dios habita en nuestro corazón. Todo lo externo, todo lo exterior pierde sentido cuando Dios está en nuestro corazón. Y así debemos comportarnos y así debemos andar con esa seguridad, con esa certeza. Miremos todos los embates del apóstol en este capítulo 28, capítulo 27. ¿Cuántos embates? Pero él no dudó, él confió, él esperó. Y ahora recibe, ¿no es cierto? Los hermanos de Roma lo están esperando ansiosamente. El cristiano tiene la certeza de que su Señor resucitado está con él. No es un Dios muerto. El único Dios es el Dios vivo. Los otros son ídolos. El único Dios es el Dios vivo, el Dios resucitado, el Cristo resucitado, el que se apareció un día en nuestras vidas, el que un día nos sedujo con su amor insondable, siempre está con nosotros. Qué maravilloso es tener esta certeza, qué maravilloso es caminar con esta seguridad. Sin duda, el momento del apóstol solo tiene que haber sido difícil. Personas. Mi Cristo lo vivió también de esa manera en la oración donde su sudor fue sangre y le dice, si fuera por mí, pasa este cáliz estando solo. Cuando Él entrega su espíritu, se cierra el cielo. Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono. Pero hay una certeza interior. Lo que nos muestra el Señor es que pese a las circunstancias exteriores que nosotros como cristianos podamos vivir, la palabra del Señor dice, quien no dejara padre, madre, no es digno de mí. Tenemos que dejarlos muchas veces. Tenemos que dejarlos para servir al Señor. Pero el Señor en su momento retribuye, como el apóstol cuando va en esta vía, ¿no es cierto?, la vía Apia, y va caminando y de repente lo vienen a buscar, ¿no es cierto?, este cortejo, y lo reciben como a un conquistador, como a un rey. Y así es en nuestro medio. A veces tenemos un día muy difícil, pero un abrazo de un hermano, un abrazo de un compañero, un llamado, devuelve toda, como dice el versículo 15, y Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Una vez más, cobramos aliento para seguir adelante, aunque después Pablo también vive un momento muy difícil de soledad. Todos se han ido, he quedado solo. También es un momento del cristiano en el cual sin duda debemos vivirlo. Que el Señor nos ayude, porque nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada, estando solos, ahí frente a mi convertimiento, frente a mi fe,
frente a mi convicción, frente a las promesas, solo. Es un momento que cada uno de nosotros, sin duda, el Señor nos hace pasar. Lo dice Pablo en algún versículo que leeremos más adelante con la ayuda del Señor. Vamos a entrar ahora directamente en nuestra lección. Tiene por título, la lección tiene por título, Pablo llega a Roma, pero todavía estamos aquí en el viaje, ¿no? En el punto 1 tenemos, continúa el viaje de Pablo a Roma, versículo 28 del 11 al 15 que hemos leído en nuestra lección. Y hace descripción de lo que ya hemos comentado en la letra A, la nave, ¿no es cierto? Una nave alejandrina que había invernado en la isla de Malta. Después, la nave tenía por enseña a Castor y Pólux, dioses paganos que cuidaban a los marineros. Se cree que fueron trasladados al cielo y que ahora constituye la constelación de Géminis, el tercer signo del zodíaco. En el versículo 12, lo vamos a leer aquí Y llegados a Siracusa, donde vivió el matemático Arquímedes, estuvimos allí 3 días. Entonces dice en el punto 1, estuvieron 3 días en Siracusa, ciudad en la costa este de Sicilia. Si nos acordamos del mapa, ¿no es cierto?, de Malta, ellos se fueron a la costa este, a este otro lado, y después en Reggio pasaron, ¿no es cierto?, por una especie de canal que hay hacia el otro lado. Después en el punto 2, estuvieron un día en Reggio, ciudad italiana en el reino de Nápoles, y en el punto 3, estuvieron una semana en Pozzuoli, en italiano, y Puteoli en español, ciudad de manantiales de aguas saludables. Y en el punto B, que son los versículos 14 y 15 de nuestra lección, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Nosotros ya hemos visto en otro pasaje bíblico donde acontece esto mismo. Voy a ver si encuentro aquí la referencia bíblica de Hechos capítulo 27, versículo 3. Aconteció esto mismo. Dice acá, al otro día llegamos a Sidón. ¿Se acuerda cuando estaban saliendo, no es cierto? Ellos salieron de allá de donde estaban en Jerusalén y pasaron y llegaron a Sidón, y Julio, que era el que cuidaba a Pablo, el centurión, tratando humanamente a Pablo, permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y acá vemos esta misma situación. Se le permite a Pablo compartir, ¿no es cierto?, una semana con sus hermanos. Pero a Pablo, los presos fueron entregados al prefecto, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo dio gracias por haber tenido comunión con estos hermanos. Agradecimiento. Pablo dio gracias por haber tenido esta comunión con los hermanos. Vamos a ir al Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63, dice la palabra del Señor. Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo
de los que te temen y guardan tus mandamientos, que es el encuentro que tuvo Pablo. Acá en mi Biblia hay una descripción que quiero leer para ustedes de la palabra que se usa ahí para representar a compañero. Compañero, un amigo, un acompañante o socio, alguien que ha sido unido o juntado con otra persona. Shaber, que es la palabra que se usa, shaber, viene del verbo shabar, que significa juntar, tener comunión o asociarse con. El plural shaberim se refiere a las amistades que están estrechamente unidas en amor o en un propósito común. En esta referencia el salmista asevera que yo soy amigo de todos aquellos que reverencian al Señor, o dicho de otra manera, cualquier amigo de Dios es mi amigo. ¿Qué enseñanza nos deja el apóstol? ¿Qué enseñanza nos da la palabra del Señor? O sea que no puedo tener amigos, puede tener amigos, pero busquemos un compañero. Es decir, alguien que ha sido unido a mí por un mismo motivo. Y en Efesios el apóstol muy claro dice, un espíritu, una fe, un Dios, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, un Dios y Padre de todos nosotros. ¿Con quién me conviene estar? Con estos, unido, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, a nuestros amigos en la fe. ¿De qué vamos a hablar? De Dios. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es sano, todo lo que edifica. Esas tienen que ser nuestras conversaciones del Señor. Una persona que no tenga al Señor, obviamente saldrá con sus temas seculares. Y ahí es donde nosotros debemos tener el aplomo, ¿no es cierto?, para poder responder a eso. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto fue después del primer discurso de Pedro. Así era la vida primitiva, la vida de los primeros cristianos, así era. Queremos estar juntos, queremos compartir, queremos conversar de Dios, queremos hablar de Él, porque Él es el amado de nuestras almas. Cuando nos acordamos del amado de nuestras almas, nuestra alma inmediatamente se olvida, ¿no es cierto?, de lo que estemos viviendo acá en esta tierra, en este mundo, sabiendo que todo esto es pasajero, todo esto va a pasar. Esa es la certeza del apóstol. Así es como él vive, ¿no es cierto?, con una esperanza mayor, el blanco de la soberana vocación que es Cristo el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 1 Filipenses capítulo 1, del 3 al 6. Filipenses 1, del 3 al 6. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermano. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermana. Gracias, Señor, este hermano es una alegría en mi vida. Nuestra oración siempre le pedimos al Señor, guárdalo, protégelo, cuídalo. Pero acá el apóstol está dando gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es una esperanza bendita. Es como acordarnos del culto. Acá el Señor nos permitió el domingo pasado tener, ¿no es cierto?, el evento de los matrimonios y nos acordamos de ese culto y damos gracias al Señor. ¡Qué momento maravilloso! Parece que no fue acá en Santiago, parece que fue en otro lado, como que da lo mismo donde fue, porque lo que hubo era mayor de donde estamos o lo que comimos o lo que hicimos. La comunión fue mayor. Qué maravillosa la expresión del apóstol, cómo da gracia, agradecimiento. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cómo nos enseña la palabra del Señor? Este evangelio que el pastor Josué siempre nos decía, positivismo en el evangelio del Señor, no pesimismo, no, positivismo. Doy gracias al Señor. Qué lindo es el Señor, cómo mueve el Señor, cómo hace el Señor. Ver la gloria de Dios, ver la maravilla de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esto no es en el Evangelio San Juan, sino que es en las cartas de Juan al final. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay tanta luz que no puedo estar enojado con mi hermano. El Señor nos enseña, si traes tu ofrenda, la ofrenda no solo se refiere a dinero, no. Le vengo a ofrendar al Señor hoy día un culto. Señor, recibe este culto de todo mi corazón. Le vengo a ofrendar mi inteligencia al Señor. Pobre, pero Señor, aquí está. Le vengo a ofrendar mi fuerza al Señor. Señor, si mi conocimiento te sirve, aquí estoy. Y nos dice, pero si tienes algo con tu hermano, espera un poquito. Resuelve. ¿Por qué? Porque acá, pero si andamos en luz, el tener algo con mi hermano no es luz. Porque tener algo con mi hermano cada vez que yo lo veo, lo miro, algo pasa en mi interior. Sí, lo que me dijo, me hirió. Me miró, me dijo esto de mí. Y ahí podemos elucubrar, podemos hacer un mapa enorme. Entonces yo no puedo llegar así al Señor, porque aquí la palabra del Señor nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, que yo pueda abrazar a mi hermano de verdad, no porque todo el mundo se abraza. Cuando le decimos a nuestro hermano que tenga una buena semana en el nombre del Señor, de verdad, de corazón, de corazón. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Eso es andar en luz, no decirlo de la boca para afuera, sino que sea de corazón nuestras expresiones verdaderas, expresiones que sean auténticas, no un ritual, porque después nos transformamos en ritual. Después se transforma de a poquitito en una costumbre y pierde la veracidad. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos permanecer en esto. Pablo, en el punto 2, Pablo cobró ánimo de sus hermanos. Romanos capítulo 1, y aquí vamos a ver
este pasaje maravilloso del versículo 9 al 12. Pablo recobró ánimo de sus hermanos. Del 9 al 12 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El deseo del apóstol de querer ir a Roma, el deseo de Pablo de visitar Roma. Esto nos muestra entonces que cuando él escribió, esto es lo que está escrito. Es decir, no fue en el momento que él fue a Roma, sino que fue antes. Como dice acá, deseo de veros y siempre doy gracias a Dios y me acuerdo de ustedes en sus oraciones. Después de este episodio, Pablo vivirá un momento muy difícil, que lo tenemos en 2 de Timoteo, el segundo encarcelamiento de Pablo precisamente en Roma, y acá lo relata en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 9 al 16. Segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 9 al 16. Dice la palabra del Señor a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¡Qué entereza! Solo, todos en contra, las mismas palabras de Jesús, no les sea tomado en cuenta. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que dijo Esteban, el primer mártir. Estos hombres de Dios, con qué profundidad, qué certeza, qué valentía llevan adelante. Ustedes ven que no se queja. Él dice que está solo, sí, pero no quejumbrosamente. Inclusive nombra a Marcos, que fue precisamente el joven que en un comienzo desertó y después, cuando quiso retomar, no lo quiso llevar con él, sino que Bernabé lo llevó para instruirlo, y ahora le dice, me es útil para el ministerio, tráelo. A Marco y a Tíquico. Durante el segundo encarcelamiento en Roma, Pablo fue abandonado y olvidado, lo que significa
que de alguna forma los cristianos en Roma no lograron o quizás no pudieron mantener su amor y honor hacia Pablo. Dice que le pide que traiga el capote para poder pasar el frío en la prisión. Era una prisión fría la que estaba ahí en Roma. Entonces podemos ver cómo el hombre de Dios pasa por situaciones, circunstancias, experiencias. Solo, gran recibimiento, solo, pero nunca duda en quién ha creído. Todo lo que podamos vivir en esta vida es circunstancial, porque nada se compara al encuentro que usted y yo tuvimos con Cristo. Esta es la certeza, que en un momento difícil el Señor nos traiga este pasaje cuando precisamente nos sintamos solos. ¿Esto solo a mí me pasa? No. A todos en algún minuto vamos a vivir ese momento difícil, un momento de soledad. Nuestra fe va a ser probada. Nuestros enemigos se van a levantar y que en ese momento podamos decir, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Qué conocimiento de Dios, qué veracidad podemos ver. Entonces, damos gracias al Señor. Estamos llegando ya al último pasaje de Pablo, precisamente ya estando como leímos hoy, ¿no es cierto?, se encuentra con los judíos, que es la lección que veremos con la ayuda del Señor el próximo domingo. Hoy, como lección, nos llevamos este gran recibimiento, pero también Él venía solo, Él también venía cabizbajo. Dice la palabra del Señor que cobró ánimo, y Él en sus cartas siempre da gracias a Dios. Y esto nosotros lo podemos tomar también de una manera cómo debemos comportarnos como cristianos frente a los más pequeños. Porque cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, el Señor derramamos nuestra alma. Él conoce todos mis pensamientos. Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué le podría esconder yo? No me voy a hacer yo el valiente con el Señor, si bien sabe Él lo cobarde que soy. Ahí derramamos nuestra alma. Nuestro pastor Marco nos enseñaba el domingo pasado. Cuando yo tengo que derramar mi alma al Señor, cierro la puerta de mi cuarto y oro al Señor. Pero acá, para que mis hijos vean, para que mis hijos escuchen, para que mis hijos aprendan, es la oración completa por la casa, por los que nos rodean, para que el Señor nos guarde en el trabajo. Así debe ser. Entonces debemos comportarnos como el Señor nos dice y como el apóstol nos muestra en todo este pasaje. Que el Señor nos bendiga y que esta lección haya llegado en el momento oportuno a cada uno de nosotros. Le invito que le demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, cómo es grande tu palabra, cómo ella nos sitúa, cómo ella nos muestra estos grandes hombres, Señor, que hicieron parte y que por misericordia hoy podemos leer, podemos aprender cómo debo conducirme. El apóstol lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Señor bendito, nos falta tanto, nos comparamos a ellos, Señor, y estamos tan lejos. Danos valentía, danos fuerza, danos coraje, Señor, para seguirte, para continuar adelante, para que en el momento de la tempestad no dudemos de tu promesa, para que en el momento de la debilidad podamos reconfortarnos entre nosotros. Señor bendito, aquí está tu iglesia. Rompe las cadenas, quiebra los muros, Señor, que nos separan para que podamos unirnos en un mismo espíritu. Señor, tú eres nuestro Padre y no quieres que nosotros estemos en desunión.
Únenos, Señor, únenos, Padre Celestial, en un mismo querer, para poder continuar, Señor, empujando este carro del Evangelio. Si te son útiles estos vasos, Señor, úsalos, límpialos, Señor, para tu gloria. Dios eterno, que no ponga excusa, Señor, al trabajo en tu obra. Como nos decía tu palabra el jueves, es que soy pequeño, es que soy adulto, es que no sé. Así somos, Señor, pero tú nos capacitas, tú nos habilitas. Por eso, Señor, aquí estamos dispuestos para continuar adelante. Ayúdanos a ser fieles, mi Señor, fieles a ti, fieles a tu iglesia, fieles a tus preceptos, fieles a tu palabra, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, página 39 de nuestro himnario. Doxología. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributar. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.